Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, en esta oportunidad mi grupo y yo les explicaremos y les daremos a conocer sobre las propiedades físicas y químicas de las arcillas. Bueno, el grupo está integrado por Buendía Ramos Adriana y nuestro está Enrique Rosemary, Waelino Limachi Jorge, Fred López Valenzuela y mi persona Camargo Gómez Ayala. Bueno, ahora nos preguntaremos un poco qué es la arcilla y un poco de su definición. Bueno, dice que la arcilla es un material natural que se encuentra formado por varios tipos de minerales que está en forma de granos. Bueno, esto gracias a sus características peculiares que tiene la arcilla, que son moldeables cuando entra en contacto con el agua, o como se puede decir, cuando entra en mezcla con el agua. Bueno, y luego pasa, nos dice, en un proceso de endurecimiento, formando una estructura sólida. Bueno, en este punto llega cuando la arcilla entra en un horno y este tiene una propiedad de poder endurecerse y poder llegar a ser más fuerte y más dura que una piedra. Uno de los componentes de la arcilla. Bueno, la arcilla está compuesta por silicatos de aluminio hidratados o feldospatos, que son provenientes, ya sabemos, de las rocas ígneas. También metamórficas y sedimentarias, que están descompuestas por la meteorización o alteraciones hidrotermal. Bueno, en su estado puro, su color natural es color blanco, pero también nosotros podemos encontrar otros colores donde podemos encontrar rojo, el color cobriza o color café, y también según la intervención de otros componentes que tiene la arcilla. Ahora hablaremos sobre su tamaño. Bueno, aquí vemos un pequeño cuadro donde está la clasificación de las partículas por tamaño. Y vemos que la arcilla está en el último puesto, como se puede decir, que tiene la menor partícula que todas, que tiende a ser a menores de 0.002 milímetros. Además nos dice que está considerada como un coloide, un sistema de partículas sólidas y además muy finas que pueden pegarse, ¿no? Además nos dice que su tendencia es de agregar y formar coágulos en fluido pastoso. Bueno, esto más o menos nos sirve para que pegue y la tierra y no sea filtrable. Bien, ahora les hablaremos sobre los derivados de arcilla que se usan en la ingeniería civil. Bueno, sobre los ladrillos de arcilla. Bueno, como todos ya sabemos, no, los ladrillos tienen un precio bastante bajo. Además, tienen la propiedad de resistir a la humedad y el calor. En algunas ocasiones tienen la posibilidad de durar más que una roca. Asimismo, su color va a variar dependiendo de las arcillas que podemos emplear y además las maneras que podemos crearlo, ¿no? O sea, el modelo o la forma. Eso va a depender de cada uno, de cómo lo usa la arcilla. Como nosotros ya sabemos y conocemos que hay varios tipos de ladrillos que son caravistas, bloquetas y entre otros que ya cada uno tiene su función en una construcción. Ahora pasamos a la loseta de arcilla estructural. Bueno, estas son unidades de albañilería que son huecas. Mm, son derivadas de arcillas cocidas con placas paralelas que se fabrican en dos tipos de losetas, que son la loseta para creación de costado y la loseta para creación final. Además, la loseta cerámica son productos de la arcilla que se utilizan bueno, en decoraciones. Además, permanecen compuestas de un cuerpo de arcilla sobre el que se aplica un barniz o algo decorativo, que estas en la mayoría de casos son planas, cuadradas, rectangulares, bueno, entre otras formas que podemos darlo, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas formas que tenemos de la loseta de arcilla.
que tenemos listón curvo, listón recto, media luna, canto una curva, roseta, hexagonal chico, grande. También tenemos cajuelas, redondo, cuña, cuadrada, resvet, cuadrada, reset y tejuelón revés. Y ahora la utilización de las distintas clases de arcilla. Bueno, la arcilla de alfarería, arcilla para loza y la arcilla para porcelana. Estas tienen unas características diferentes. Bueno, la arcilla de alfarería se caracteriza por su color rojo y amarillento. Y la arcilla para losas, su color se caracteriza por ser blanco y de textura porosa. Y la arcilla de porcelana se caracteriza por su color blanco semitransparente y textura impermeable. Bien, como una interpretación personal, haciendo un poco de investigación sobre el tema de las arcillas, podemos decir que desde épocas antiguas la humanidad ha hecho que la arcilla sea uno de los principales componentes de los materiales utilizados para la elaboración de estructuras con la finalidad de satisfacer, ¿no?, nuestras necesidades principales, como ya nosotros sabemos que son las viviendas. Y como nosotros también conocemos en la actualidad, la arcilla, relacionándola con la ingeniería civil, es un gran avance, la cual este material tiene derivados que aporta como material de construcción, como por ejemplo los ladrillos, las losetas estructurales. Además, también gracias a su propiedad de plasticidad, nos permite moldearla como nosotros queramos. Hasta incluso cuando entra al secado de un horno puede tener una dureza mayor que una piedra. Continuando con la exposición, en esta parte voy a explicar el tema del color, estructura y superficie específica de la arcilla. En esta oportunidad he clasificado el color de la arcilla en cinco tipos, ya que en la realidad existen una variedad de arcilla de su coloración gracias a sus propiedades físicas. Bueno, el primero, el rojo anaranjado o la arcilla de ladrillo. Contiene muchas impurezas, ya que presenta gran cantidades de óxido de hierro en su composición. Se presenta en tonos amarillentos y rojizos. El otro, marrón rojo o la arcilla de alfarero, llamada también barro rojo y utilizada en la alfarería, que sirve para moldear. Tiene una gran finura que se puede conseguir con un buen acabado. Una vez ya calentado, esto presenta otro color que es más rojizo y marrón. Siguiente, el crema o la arcilla de grés. Es una arcilla con gran contenido de material del feldespato. Tiene una gran plasticidad y una mínima absorción, que quiere decir que cuando está húmeda y llega a un punto de temperatura, esto se vuelve una arcilla sumamente duro y que sirve para muchas actividades de la ingeniería. La arcilla de bola, debido a un gran material orgánico, posee un crudo, y esto ha sido representado en un color oscuro o gris, y pertenece al grupo de las arcillas grases, y tiene una gran capacidad de cocción. Y por último, el caolín. Es una arcilla más pura, lavada y produce pastas de gran blancura. Como propiedad tiene poca plasticidad y muy refractoria. Esto no se utiliza solo, sino que es mezclado con otras arcillas para cumplir una función al uso que le debemos dar. Bueno, continuando, nos vamos a la parte de la estructura. La estructura de las arcillas presentan unidades como el silicio y también como el oxígeno. Los silicatos, como todos los demás grupos de silicatos, están compuestos por una unidad estructural, como ya he mencionado, por el silicio y el oxígeno,
que es un tetraedro de coordinación, ya que el silicio siempre va a ir al centro y los 4 que van alrededor son los oxígenos, formando un vértice de tetraedro. Existen 2 tipos de estructura. La estructura de tetraedro de coordinación se encuentra eléctricamente en descompensado. ¿Qué quiere decir? El silicio aporta 4 cargas positivas frente a 8 negativas de los 4 oxígenos de los vértices, por lo que al unirse, estos cationes neutralizan las cargas. En estas estructuras, cada vértice de la cara basal pertenece a 2 tetraedros vecinos. Cada oxígeno se coordina a 2 silicios, dando una capa de tetraedros. El otro, el octaedro de coordinación, también se encuentra descompensado eléctricamente, con 2 cargas positivas del catión octaedro y 3 que son del oxígeno, frente a 12 posibles cargas negativas que pueden aportar los 6 vértices. Para neutralizar, se comparten entre sus vértices, formando una capa de octaedros. Además, se unirán a los silicios de la capa tetraédrica. Como podemos observar en la imagen siguiente, las figuras de las estructuras tetraedro y octaedro. Y por último, la superficie específica. Es una característica mineralógica de las arcillas, la cual nos indica que por cada partícula de arcilla se obtiene una superficie específica distinta, que quiere decir que corresponde a la relación entre área y peso entre las partículas. Sus propiedades tienen una unidad específica con las metros cuadrados sobre gramos. En la imagen siguiente o en el cuadro siguiente que podemos observar, he tomado 4 tipos de arcilla. La colinita, que está en un intervalo de 5 a 20, la hilita de 100 a 200, la morelinita de 300 a 500 y la vermiculita de 700 a 800 respectivamente. Y por último, ¿no? Otro concepto de la superficie específica es una medida aplicada a sólidos con gramos o partículas, en el cual el área específica está constituido por una unidad de masa. Y la medida es importante porque muchos procesos físicos químicos que se le dan tienen lugar a la superficie de los sólidos. Bueno, esto ha sido toda mi parte y espero que hayan entendido y muchas gracias. Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Adriana Buendía Ramos y en esta oportunidad voy a explicar el tema de plasticidad, propiedad que considero que es fundamental y que caracteriza a las arcillas. Para ello, primero debemos definir la propiedad de la plasticidad, que es la capacidad que tiene la arcilla de deformarse ante la aplicación de alguna fuerza externa, sin que se genere fractura. Y también se puede volver a su forma original cuando la carga es retirada. Según García Romero y Suárez Barrios, la arcilla es eminentemente plástica, y esto se debe a sus otras propiedades como su morfología laminar, que permite que las partículas se desplacen fácilmente unas sobre otras, cuando se ejercen esfuerzos sobre ellas. Asimismo, se debe a su alta capacidad de hinchamiento y por su área superficial. Para cuantificar el nivel de plasticidad de la arcilla, utilizamos los límites de Atterberg, que son los límites de consistencia de suelos de grano fino. Atterberg afirma que la arcilla es más plástica cuando se aleja de su límite plástico, así como de su límite líquido. En la imagen mostrada en la diapositiva podemos observar que los límites se dividen en 3: límite líquido, límite plástico y el límite de retracción o contracción. El límite líquido es donde el material pasa de un estado líquido a un estado plástico. En esta parte, la humedad de la arcilla tiene una consistencia pastosa. Luego sigue el límite plástico, que es donde la arcilla pasa de un estado plástico a uno semisólido. En esta parte, el material empieza a perder plasticidad.
Y por último, tenemos el límite de retracción, en que la arcilla pasa de un estado semisólido a un estado sólido, donde el material se vuelve duro y deja de ser moldeable. Pasando a explicar cada límite, el límite de contracción puede calcularse mediante la siguiente ecuación que nos da Casagrande, que nos dice que el límite de contracción es igual a 2.5 por el límite líquido más 45 por el límite plástico. Todo esto dividido entre el límite líquido menos el límite plástico más 45. Para evaluar la plasticidad de la arcilla, calculamos el índice de plasticidad, y esta se obtiene con la diferencia del límite líquido y el límite plástico. Al relacionar este valor junto al límite líquido, podemos obtener datos sobre la composición granulométrica, el comportamiento y la naturaleza de la arcilla. Por otro lado, para determinar el límite líquido y plástico de la arcilla se realizan diferentes pruebas de laboratorio. A continuación se explicarán algunas de ellas. Por ejemplo, para el límite líquido se evalúa una masa de suelo remoldeada y cortada con un ranurador de dimensiones estándar que fluye hasta unirse en una distancia de 13 milímetros bajo el impacto de 25 golpes en un aparato utilizado para este ensayo, como es la cuchara de Casagrande. Y para determinar el límite plástico se realiza el ensayo con una muestra de arcilla que pasa por un tamiz de 400 micrómetros con un contenido de humedad superior al límite plástico. Con esta muestra hacemos una bola de arcilla de 8 gramos y la rodamos sobre una superficie lisa hasta obtener un diámetro de 3 milímetros. Relacionando el resultado de las pruebas mencionadas anteriormente junto a los límites de Atterberg, Arthur Casagrande propuso un gráfico de plasticidad de suelos de grano fino, que como podemos observar en el diagrama se observa una línea A. Esta línea A está dada por la fórmula de índice de plasticidad es igual a 0.73 que multiplica el límite líquido menos 20. Esta línea separa a los limos inorgánicos de alta compresibilidad y a las arcillas orgánicas de las arcillas inorgánicas. Los limos inorgánicos de baja compresibilidad tienen un límite líquido de entre 20 y 30%. Los limos inorgánicos de mediana compresibilidad y los limos orgánicos tienen un límite líquido de entre 30 y 50%. En el caso de las arcillas, los inorgánicos de baja plasticidad cuentan con un límite líquido de 0 a 30%, las de mediana plasticidad de 30 a 50% y las de alta plasticidad de 50 a 100% de límite líquido. Este diagrama es una fuente de gran información para la clasificación de suelos de grano fino en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Guailinos Limachi Jorge Luis y voy a exponer acerca de la permeabilidad y absorción del suelo. Primero, reconozcamos qué es permeabilidad, y este es la capacidad de un material que permite un fluido atravesar a través de ella sin alterar sus propiedades internas. La velocidad que va a atravesar un fluido va a depender de 3 factores. La primera es de la porosidad del material, la segunda es de la densidad del fluido y este se ve afectada también por la temperatura, y tercera, la presión a la que está sometida el fluido. Continuando ello, hablemos de la permeabilidad en las arcillas. La textura de la arcilla es muy fina y por tanto su permeabilidad será de muy lenta a muy rápida. La permeabilidad media es de 0.05 centímetros por hora. Y ahora, con respecto a la ingeniería civil, la permeabilidad se basa en coeficientes de permeabilidad, como podemos ver en las tablas, ¿no?
que es considerado permeable cuando su límite inferior es 2 por 10 elevado a la menos 7 y el límite superior de 2 por 10 a la elevado a la menos 1. También podemos ver, hay una imagen de del suelo arenoso y suelo arcilloso, ¿no? En el suelo arenoso podemos ver que su porosidad hay demasiado y es muy grande, y esto hace que el agua atraviese más rápido, ¿no? Y por el otro costado tenemos los suelos arcillosos, que sus poros son muy pequeños y eso hace que no pueda ingresar el líquido rápido, ¿no? Y también hablemos de la absorción. Esta, las arcillas, como ya dijimos, sus texturas son muy finas y por tanto no crean muchos espacios, espacios grandes entre ellas. Y esto hace que se puedan retener el líquido en la arcilla, ¿no? La filtración del agua. Los suelos arcillosos tienen una baja tasa de filtración, que es de 3 a 8 milímetros por hora. Ahora también podemos observar en las agriculturas, ¿no? Por ejemplo, en las que hacen las piscigranjas, en donde hacen agujeros para el tanque donde puedan criar los peces. Acá es muy importante también reconocer la absorción, ¿no? Ya que si le echan líquido y el suelo no es apto, este se va a absorber toda y no va a funcionar. También he estado investigando, y esto también podemos identificar haciendo algo práctico, ¿no? Por ejemplo, en el campo hacer un agujero en cualquier tipo de suelo, y una vez ello echarlo agua, y pasado las horas, ¿no? 1, 2, 3, así, podemos ver que el agua se ha disminuido, y esto es porque se está absorbiendo, ¿no? También seguido, continuado ello, también podemos echar otra vez, y esta vez, por ejemplo, hasta el día siguiente, y ahí podemos observar si el agua aún hay agua o ya no hay nada. De esa manera también podemos identificar la absorción. Y eso, gracias. Mi nombre es Rosemary Lisbeth Inostroza Enrique. En esta oportunidad les voy a explicar 3 propiedades químicas de las arcillas. Vamos a empezar con la capacidad de intercambio catiónico, o también conocido entre sus siglas la SIC. La capacidad de intercambio catiónico estima los sitios de carga de las arcillas, tanto las cargas permanentes como las cargas dependientes de pH. Estos sitios de intercambio retienen por fuerzas electrostáticas a los cationes. El intercambio catiónico básicamente se define como un indicador indirecto de la capacidad amortiguadora de los suelos y que es función de la cantidad y tipo de arcilla. Entonces, definimos a la capacidad de intercambio catiónico como los procesos reversibles por los cuales las partículas sólidas del suelo absorben iones de la fase acuosa. De esta manera, ¿no? Liberando al mismo tiempo otros iones en cantidades equivalentes. Y esto hace que se establezca el equilibrio entre ambas fases. Bueno, también esta es una capacidad que tiene el suelo que permite retener y liberar iones positivos. Ahora vamos a ver a la capacidad de intercambio catiónico en los suelos. Bueno, la capacidad de intercambio catiónico contribuye a las clases, cantidades y combinaciones de los minerales arcillosos en los suelos. Asimismo, en las cantidades de materia orgánica y su estado de descomposición. Y por último, también las arcillas con gran capacidad de intercambio, estos tienden a enlazarse los cationes bivalentes. Bueno, también hablaremos lo que son los factores que afectan al intercambio
catiónico. ¿Y cuáles son esos factores? Tenemos al tamaño de las partículas. Esto, cuanto más pequeña sea la partícula, más grande va a ser la capacidad de cambio. Entonces es un factor que influye. Asimismo tenemos otro de los factores, que es la naturaleza de las partículas. Bueno, esto es la composición y estructura de las partículas, va a influir en las posibilidades de cambio de sus cationes, ya sea como conocemos a tipos de cationes cambiables, monovalentes, divalentes y de gran tamaño. Y otro de los factores que también afectan al intercambio catiónico es el pH. Este pH, bueno, como todos sabemos que los suelos presentan distintas capacidades de cambio en función al pH. Por lo tanto, la capacidad de intercambio iónico, a medida que el contenido de arcilla o la materia orgánica aumenta, será en cuestión a que aumente mayores al intercambio catiónico. Bueno, esta capacidad también de retener e intercambiar iones o cationes es un indicador directo de la fertilidad de los suelos. Asimismo, los suelos de textura gruesa, o también como los conocemos los suelos arenosos, poseen un intercambio catiónico menor. Por lo tanto, los cationes son retenidos solo en una baja proporción. Otra de las propiedades químicas de las arcillas es la capacidad de absorción. ¿Y qué es la capacidad de absorción? Se define como los procesos físicos como la retención por capilaridad. Asimismo, estos absorben agua u otras moléculas en el espacio interlaminar. De acuerdo a un autor que hemos usado en la investigación, con Hulbert, nos afirma que algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el sector de los absorbentes, ya que, como en su definición lo dice, estos pueden absorber agua u otras moléculas en el espacio interlaminar, o también esto conocido como las esmectitas, o también en los canales estructurales que podemos ver. Básicamente, la capacidad de absorción está relacionada directamente con las características texturales. Y esto está dentro de la superficie específica y la porosidad. Y se pueden hablar de dos tipos de procesos que difícilmente se dan de forma aislada. La absorción. Hablamos de absorción cuando se trata fundamentalmente de procesos físicos como la retención por la capilaridad. ¿Y cuando hablamos de absorción? Bueno, la absorción se da cuando existe una interacción de tipo químico entre el absorbente, en este caso en la arcilla, y el líquido o gas absorbido, también denominado adsorbato. Bueno, la capacidad de absorción, esto se expresa en porcentaje de adsorbato con respecto a la masa y depende, para una misma arcilla, la sustancia de que se trate. Finalmente, entonces, la absorción de aguas de arcilla absorbentes es mayor del 100% con respecto al peso. Ahora hablaremos de la última propiedad química de las arcillas, la hidratación e hinchamiento. La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades características de las esmectitas y cuya importancia es crucial en los diferentes usos industriales. Aunque la hidratación y deshidratación ocurren con independencia del tipo de catión de cambio presente, también el grado de hidratación, si está ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la lámina. La hidratación de las arcillas principalmente se produce mediante tres mecanismos. Uno de ellos conocemos como la hidratación superficial. Este es el enlace de las moléculas de agua
con átomos de oxígeno en la superficie de las plaquetas de la arcilla. Tenemos otro mecanismo que es la hidratación iónica. Esto se da cuando en la hidratación de los cationes de los estratos intercalados con las superficies cercanas de las moléculas de agua. Y tenemos el tercer mecanismo, que es la hidratación osmótica. ¿Y cuándo ocurre esto? Esto se da en algunas arcillas, después de que las mismas se han hidratado iónicamente. Por lo general se da a una humedad del 100%. Como ya sabemos, todas las arcillas sufren hidratación, y la ilita y la esmectita también presentan diferentes grados de hidratación iónica. Aquí, como podemos ver aquí en la figura, y recordar que el hinchamiento es la expansión de las arcillas debido a la absorción de agua. La absorción del agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la separación de las láminas, dando lugar al hinchamiento. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una arcilla seca, que con contacto con el agua, estos se van a producir la separación de las láminas de la arcilla seca, lo que conocemos como el hinchamiento. Asimismo, a medida que estos se intercalan capas de agua y la separación entre las láminas aumenta. También las fuerzas que predominan son de repulsión electrostática entre láminas, lo que contribuye que el proceso de hinchamiento pueda llegar a disociarse completamente todas las láminas de otras, como podemos ver aquí. Eso sería todo. Gracias.